Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en la lección número 6 para el día 6 de febrero del 2016. Me acompaña la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Para dar inicio, vamos a hacerlo mediante una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias infinitamente te damos porque has permitido que lleguemos al segundo mes del año 2016. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque permites que podamos tener una lección más y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu nos declare cuál es el objetivo, Señor, de este mensaje. Que nosotros podamos entender lo importante que somos para ti. En tu nombre comenzamos. Amén. Amén. El título de la lección, Victoria en el desierto. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 19:10 y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ernesto, a mí me ha fascinado la historia, la lección, el tema de la lección de esta semana. Victoria en el desierto, porque Jesús no ha sido el único que ha tenido problemas en un desierto. Yo creo que todos los seres humanos, desde la creación misma, ha tenido que atravesar en determinada época de su vida a través de los desiertos. Y por eso, pues, busqué el término o el significado de la palabra desierto, y esto fue lo que encontré. Dice que es un terreno generalmente donde hay poca vida, porque recibe poca lluvia, pocas precipitaciones, y también otros de los términos que encontré es que el terreno posee cierto grado de erosión debido a los vientos que soplan a menudo en los desiertos y por la radiación solar tan intensa que recibe. Y esto hace que haya diferentes tipos de desiertos, o suelo en los diferentes desiertos. Puede ser arenoso, puede ser pedregoso y también rocoso. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque me hizo acordar la parábola de Jesús hablando de los diferentes terrenos en la vida cristiana, o sea, de los diferentes tipos de mente cuando el evangelio llega. Que alguno llega en lugares o en mentes que son arenosas, otras que son pedregosas y otras que son rocosas. También encontré de que el desierto es un lugar rico en minerales y también de que es un lugar despoblado, no habitado por humanos, apenas algún ser vivo puede vivir allí debido a la escasez. Geográficamente hablando y resumiendo todo esto, el desierto es un lugar despoblado, es árido, solo, inhabitado, caracterizado por la escasez de vegetación y falta de agua. Es un lugar donde prevalecen condiciones climáticas extremas, un lugar donde hay serpientes, animales y bichos venenosos y donde existen incontables peligros. En el concepto bíblico, la palabra desierto en hebreo significa midbar y hemos querido hacer toda esta investigación para que nosotros podamos entender por qué los desiertos espirituales, porque Jesús tuvo que pasar por el desierto y porque nosotros tenemos que pasar por desiertos. Entonces decíamos que en hebreo la palabra que se usa es midbar, que en su origen significa conducir, apacentar el ganado. Se utiliza para describir una región solitaria, pero no totalmente estéril o desprovista de vegetación y agua, pues se trata de una región de pastoreo, como nos lo indica Jeremías, Yorat y Gemit, sobre los montes lamentados por los pastizales del desierto, o sea, del Midbar,
porque están desolados, no hay quien pase por ellos, ni se oye el balar de los rebaños. Jeremías 9:9 y 17:6. Ahora bien, en término castellano más adecuado para traducir este vocablo hebreo de Midbar sería estepa. Quizás el texto bíblico que más nos acerca a nuestro concepto tradicional de desierto sea el de Deuteronomio 8:15, que dice que el desierto vasto y terrible, con serpiente de hálito abrasador y escorpiones, región árida carente de agua. El lenguaje bíblico para describir una zona árida y estéril emplea la palabra araá. Se emplea con frecuencia como oposición a tierra fértil. Para hablar de un paraje solitario por donde no pase nadie, los autores de los libros sagrados generalmente emplean la palabra Yesimón. Entonces, en términos general, si nosotros pudiéramos reducir o resumir todos estos conceptos de desierto que emplea la Biblia, podemos decir que es un lugar solitario, como dice Deuteronomio 32:10, es un lugar seco, como lo podemos ver en Oseas 13:5, un lugar oscuro, Jeremías 2:6-31, y es un lugar inseguro, como lo podemos ver en Lamentaciones 5:9. Entonces, pues esta es la base de nuestra lección de esta semana. Y yo creo que ahora es mucho más fácil entender que desde la caída del ser humano, Adán y Eva, cuando se produce esta enemistad entre Satanás y el ser humano, nosotros hemos visto que cada vez que un ser humano pasa a través de problemas, el enemigo llega y aprovecha. Satanás aprovecha. Y me llama la atención mucho la lección del domingo, que dice que Emmanuel tuvo que venir al rescate. En este caso estamos hablando de qué razones es la que tuvo Jesús para venir. Sí. ¿Cuáles serían esas razones por las cuales Jesús vino a rescatar la humanidad? Sí, o sea que, mira, hay aquí en el versículo que aparece, Mateo 1:20 y 23, donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Dice, porque Jesús, se llamaría Jesús, ¿no? Y se llamaría así porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, de sus errores. Lo otro es, aparece en el versículo 23 de Mateo 1, que también se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios tenía que estar con nosotros? En primer lugar, para rescatar lo que nosotros habíamos perdido. Por ejemplo, Adán, eso lo podemos ver en Romanos 5:12 al 15, aparece cuál era uno de los objetivos por los cuales Jesús había venido. Recuerda que el reinado se le dio a Adán. Sin embargo, Adán cayó y perdió. Entonces Satanás se convirtió en el rey de este mundo. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos por los cuales Jesús vino. El segundo vino para traer juicio y destrucción a las obras del diablo. ¿Por qué a las obras del diablo? Porque desde el momento que Satanás tomó el poder, él comenzó a hacer proyectos. Es como cuando un rey, un imperio, logra entrar en una ciudad y la toma como tal, le roba todos sus proyectos y empieza a implantar sus proyectos. Si fue legal o ilegal, si lo hizo de una manera que le correspondía o no, él simplemente tiene el poder y comienza a hacer sus planes. Eso es lo que Satanás ha estado haciendo en este mundo. Ha estado desarrollando sus planes. Él ha estado desarrollando obras. Son las obras que nosotros vemos ahorita. La tercera razón es que Jesús vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Cuál es lo más importante de esta tierra?
lo más importante es el ser humano. Y lastimosamente, cuando el ser humano entregó su reino, no solo entregó el poder, sino que se entregó a sí mismo. Recuerda de que antes de la caída del hombre, la comunión con su creador era una comunión plena. Él vivía con ellos. O sea, Él vivía con ellos, no tenían el problema de comunicación. Y en este momento, por ejemplo, cuando Satanás pierde esa comunión, cuando Adán pierde esa comunión, Satanás toma el dominio aún hasta de ellos. Adán no se dio cuenta, ni Eva no se dieron cuenta lo que esto implicaba perder el señorío, perder esa comunicación con su creador. Las consecuencias las estamos viendo hasta ahorita. Pero aquí hay algo muy maravilloso. Por ejemplo, Emmanuel al rescate. Él vino a quitar todo eso, a borrar todos esos errores que nosotros hemos cometido. Como tú decías en relación al desierto, todos tenemos un momento en el cual tenemos un desierto. Nosotros tenemos esa oportunidad de poder entablar y establecer esa comunicación con Dios. Y el desierto es necesario para que nosotros podamos entender la dependencia que debemos de tener de nuestro Creador y lo bueno que es estar con Él. Es que prácticamente cuando el hombre cae, también comienza a pasar a través de un desierto, como tú dices, porque pierde la comunicación con la fuente de vida, de donde venía su sustento, su apoyo. Están en un lugar solo porque ya no tiene la protección de su creador. Y también comienza, como conocemos la historia del Génesis, a nacer cardo, como en todo desierto. Y no solamente cardo en la vegetación, sino cardos y problemas dentro de su propio cuerpo. Zonas de aridez. Y comienzan a haber necesidades y todo eso. Ahora, yo te tengo una pregunta, porque la lección de el lunes habla del bautismo. Nosotros estamos hablando de desierto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué necesitaba Jesús ser bautizado? O sea, ok, yo entiendo que alguien tenía que venir al rescate. ¿Y quién mejor que nuestro Creador, nuestro Padre? Ahora, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Yo creo que son varios puntos a considerar. Entre ellos, recordemos que la promesa fue dada a Eva, que el hijo iba a ser de su descendencia, ¿no? En primer lugar. El plan de redención tenía ciertas características a cumplir. Y lo podemos ejemplificar, por ejemplo, vamos a utilizar las características que necesita una persona para ser presidente de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos no puede ser presidente alguien que haya sido naturalizado, tiene que haber nacido aquí. Esas son las condiciones. Y Jesús tenía que cumplir esas condiciones de lo que se debía cumplir, tenía que haber pertenecido a la simiente de Eva. Ok, ese es un punto. El otro punto es, si nos reportamos a la palabra hebreo, dice el concepto que el primer hebreo fue Abraham. Y en sí el concepto de la palabra hebreo, a pesar de todos los conceptos que tiene, si vamos a su origen, significa cruzado. A Abraham le llamaban el hebreo porque él había cruzado, había dejado su tierra y había cruzado. Ahora, esto tiene que ver con romper también ciertas normativas. Por ejemplo, a Abraham se le llamó el hebreo también porque él rompió en la tendencia que había de todos a seguir a los ídolos. Él decidió buscar al Dios verdadero. Ahora, recordemos otra cosa. A los hebreos también se les llamaba, ¿cómo se llama? Es el cruzado, ¿no? Ellos fueron bautizados en el mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo. Aparte de eso, recuerden que los que cruzaron el Mar Rojo fueron, la mayoría de esa generación murió. Sí, dentro a la tierra prometida. Dentro de la tierra prometida. Después tuvieron que cruzar el río Jordán.
Estos son las comparaciones que yo he encontrado en relación por qué Jesús tenía que haber sido bautizado. Aparte de todas las que ya conocemos, lo que significa el bautismo, lo que significa nacer de nuevo. Estamos dando esta información no con el objetivo de sustituir lo que ya está, es para abundar un poquito más en base al conocimiento de por qué Jesús tenía que ser bautizado. En este caso, cuando Jesús es bautizado, Él viene a ser hebreo. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros venimos a ser hebreos. Lastimosamente, en estos tiempos, nosotros le tenemos un temor a las palabras judíos, a las palabras israelitas y a las palabras hebreo, porque ellos fueron los que mataron a Jesús. Es a veces como que dicen, nosotros somos el pueblo escogido, pero queremos borrar nuestras raíces. Y la Biblia en ningún momento borra esas raíces. Todo lo contrario, siempre nos está llamando a ir y encontrar el origen. Y es lo que Jesús hace. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, ya él se torna un hebreo, a pesar de haber sido por descendencia, ¿no? Entonces, el llamado de Juan, de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se os ha acercado. ¿Y cuál era la condición? Bautizarse. Okay, entonces, era cruzar el río, era bañarse, era convertirse en un hebreo. Ok, entiendo esa parte. Ahora, ¿qué es lo que pinta Juan el Bautista en todo esto? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con todo esto? Juan el Bautista, recuerda que la Biblia lo llama como el espíritu de Elías. Elías, en la historia bíblica, Elías es uno de los que más fuerte ataca al pueblo para traerlo de la perdición. Sí, fue el que hizo volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, o sea, de los hijos, nosotros, hacia Dios, y de Dios que se acercara más aún hacia nosotros. Entonces, tú me dices que esto era el propósito también de Juan el Bautista. Ahora, hay que ver las condiciones de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue, ¿cómo se llama? Fue revelado a su madre quién iba a ser. Él desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, él fue escogido. Y Juan el Bautista solo comía miel silvestre y langosta. Eso es lo que él comía. Entonces era una persona que estaba totalmente dedicada a Dios. Imagina, él parecía como un loco. Imagina que tú vas en un viaje y por ahí en el camino te aparece alguien gritando y te comienza a decir tus verdades en la cara y a decirte que tu corazón está totalmente retorcido. Esa es la función de Juan el Bautista, porque todo el pueblo estaba totalmente perdido. Hay que hacer una aclaración en esto. Lastimosamente nosotros cuando escuchamos las palabras fariseo, seduceo, tomamos y todos los metemos en el mismo canasto y los condenamos a todos. Pero dentro de todo esto había personas que eran fieles a Dios. Y la misma Biblia lo dice, pero nosotros olvidamos esos términos. Y recuerda el papá de Juan el Bautista. ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? Era Zacarías, si no me equivoco. Él era una persona fiel. Y estaba dentro de todos esos grupos. Él estaba dentro de todos esos grupos. Y esa es la parte que nos cuesta entender aún nosotros los cristianos en estos tiempos. Que hablamos de ser hijos de Dios, pero odiamos a los que son del pueblo escogido de Dios. Es como algo que no coincide, es algo contradictorio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se utiliza la palabra esto? Es como dice, odio a mis padres, pero amo quien soy. Es como decir eso es ilógico, porque nosotros somos semejanza de nuestros padres. Entonces, el llamado de Juan el Bautista era a volver a las raíces del pueblo de Israel. Ese era el llamado de Juan el Bautista. Esa era la función de Juan el Bautista. Inclusive, en su tiempo, ellos creían que el fin era inminente. Y hay muchas personas que comenzaron a bautizarse porque creían que Jesús iba a venir, iba a establecer su reino aquí. Entonces, mucha gente comenzó a bautizarse. A Juan el Bautista se le conoce quien fue el que preparó el camino para la venida del Mesías. Y cuando Jesús vino, inclusive Juan lo reconoció. Algo que me llamó mucho la atención
fue este tipo de preparación que Jesús hizo. Él vino, fue bautizado y todo lo que acabas de explicar que significaba su bautismo, y luego también tuvo que pasar por un desierto. Bien. Y me llama mucho eso la atención, porque muchas veces, Ernesto, nosotros como seres humanos y especialmente como cristianos no queremos pasar por desiertos espirituales. Y vemos que Jesús pasó a través de diferentes desiertos. Uno, cuando él comenzó, y aquí en la lección de el martes nosotros lo podemos ver, de que las tentaciones ocurren principalmente y únicamente cuando el ser humano está en los desiertos. Y como Jesús es nuestro ejemplo en todo, lo mismo también le pasó a Jesús. Pasó por tentaciones específicamente cuando estaba atravesando desierto. Por ejemplo, él comenzó a prepararse para esa misión espiritualmente. Él comenzó a hacer los preparativos antes de empezar y terminar la obra que lo trajo aquí a esta tierra. Así que él fue a un lugar, comenzó a ayunar, comenzó a orar y a ponerse en comunicación con Dios. Que de hecho nosotros no sabemos qué tipo de ayuno es. Por ahí hay varios tipos de ayuno. Nosotros tenemos el ayuno de Daniel, que es solamente comiendo alimentos que eran, o sea, vivos, alimentos que no están cocidos y alimentos simples. Tenemos ayuno en que la persona generalmente no come absolutamente nada. Y hay ayuno que la persona ni come ni bebe. Nosotros sabemos qué tipo de ayuno fue el que hizo Jesús, porque nosotros sabemos que generalmente un ayuno sin agua es peligroso, porque generalmente cuando el ser humano pasa más de 3 días sin tomar agua, hay daño a nivel tisular, o sea, a nivel de las células del cuerpo. Entonces, nosotros no sabemos qué tipo de ayuno fue el que Jesús hizo. Pero una cosa sí sabemos, que el diablo atravesó, que Jesús estaba, o sea, aprovechó, como cada vez que alguien se encuentra en un lugar, está débil, Satanás aprovecha. Y él aprovechó que el Espíritu lo había llevado a Jesús al desierto y Satanás allí lo tentó. Y allí aparece la primera tentación de Jesús. ¿Y eso es lo que me llama la atención de todo esto? Que esta primera tentación tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano. Sí, de hecho el ser humano... Es la comida. No, de hecho, el ser humano hay ciertas condiciones básicas. La primera condición básica es la supervivencia. Entonces, conforme nuestra comodidad como ser humano vamos teniendo más comodidad, nuestras condiciones básicas van subiendo. Por ejemplo, está la necesidad de la vida. La necesidad básica, la necesidad más básica es el sobrevivir. Cuando tú ya tienes esta necesidad, vas a las necesidades biológicas, necesidades físicas, necesidades espirituales y vas así creciendo. Cuando tú te vas empobreciendo, tus necesidades van bajando. Por ejemplo, la necesidad más importante es la supervivencia. Y en este momento nosotros nos volvemos más, sacamos quiénes somos por dentro. Por eso cuando hablan de terremotos, cuando hablan de tragedias, el temor es que la gente llegue a esos niveles de necesidades, porque no le importa estar peleando contra su vida. Es como cuando tú hablas de la liebre, perdón, del gato y el ratón. Vamos a poner el ejemplo del gato y el ratón. Si el ratón es mucho más pequeño que el gato y se ha hecho estudios de que el ratón no puede correr mucho más que el gato, no tiene las condiciones para hacerlo. La pregunta es ¿por qué el ratón lo hace? Por dos sencillas razones. El ratón está corriendo por su vida. El gato está corriendo por comida. Así sucede. Ahora, hay que enfatizar un punto en este caso.
la astucia de Satanás y ¿cómo se llama? Lo aprovechado que es. Hay una palabra, fíjate que porque él estaba, en esto, mira, aquí en el, perdona que te interrumpa, aquí en Mateo 4, donde aparece la primera tentación, en el versículo 1, o sea, una vez que el Espíritu lo lleva al desierto, y allí Satanás aprovecha, o sea, para ser tentado. O sea, el Padre sabía que iba a ser tentado. Así que por Satanás aprovecha los desiertos, las debilidades del ser humano, la escasez cuando está solo. Y dice que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y tuvo hambre, o sea que aprovechó una debilidad para atacarlo. Precisamente porque le dijo, oye, si tú eres hijo de Dios, y él sabía quién era. Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Le dijo, di que estas piedras se convierten en pan. O sea, era un aprovechado. Es un aprovechado porque él llegó y aprovechó la debilidad de esta, una de las necesidades básicas del ser humano, para atacarlo. Y fíjate que hay una semejanza. Por ejemplo, la tentación de Eva también fue con la comida. Exacto, sí. Fue con el apetito, fue con alimento. Ahora, el caso de Eva hay que ver una semejanza. Ella estaba en un lugar donde había mucha abundancia. Pero estaba sola. Pero estaba sola. Entonces, hay muchos puntos aparentemente insignificantes, pero que tienen un valor muy, muy importante. Así es que nosotros como cristianos, no importa que tú tengas 2 días siendo cristiano, 3 horas siendo cristiano, 1 año siendo cristiano, 5 años siendo cristiano, toda tu vida siendo cristiano, tú vas a ser tentado. Y vas a ser tentado por los puntos más débiles. Satanás conoce cuáles son tus puntos más débiles. Aún en las peleas, en todo lo que sea, hay reglamentos. Aún en las mismas guerras hay reglamentos. Y fíjate que es curioso que Satanás no respeta esos reglamentos. Él siempre busca tocar los puntos más débiles, tocarte de las partes más delicadas. Aún en una pelea callejera, cuando 2 personas están peleando, tuvo que haber una razón por la que haya sido ese pleito. Y el objetivo de un pleito es llegar a una solución, a un dominio. Pero en este proceso, tú puedes ver diferentes peleas y te vas a dar cuenta del tipo de peleas que cuando una persona está herida, el que pelea justamente por el problema que tiene, él no va a buscar herirle la parte que ya tiene herida. Él va a buscar darle en otras partes, por honor, a pesar de que esté en una pelea. Y en esto podemos ver a Satanás que él no tiene honor. Por ejemplo, él busca las partes más débiles que nosotros tenemos y nos va a atacar de los puntos más débiles. De la parte que nosotros estemos heridos, esa parte es la que él nos va a atacar. Nosotros a veces estamos curando heridas, las tenemos a flor de piel, las heridas que hemos recibido en los errores que hemos cometido. Satanás viene y llega y toca esas heridas con el objetivo de hacerte caer de nuevo. Imagina lo bajo que es el enemigo que tenemos. Tenemos una guerra muy desleal. Sí, es leal. Era necesario que Cristo viniera. La segunda tentación es importantísima. Fíjate, la primera fue en la parte física, necesidades básicas del ser humano, la parte física. La segunda tentación ocurre en la parte más alta del templo. O sea, ya vemos que se traslada desde un lugar físico, desde un desierto, a un ámbito espiritual. Entonces, aquí vemos la segunda área del ser humano en que Jesús es tentado, y es en la parte espiritual. Allí le dice, si eres hijo de Dios. Esto lo encontramos, esta tentación la encontramos en Mateo 4, 5 y 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tú ves que Satanás sabía quién era Jesús. O sea, si de repente viene y le dice, oye, si eres hijo de Dios, mira cómo Jesús le dice al Señor Dios, no puedes tentar.
Entonces Satanás sabía quién era. Los demonios saben quién es Jesús. ¿Tú te acuerdas en las historias del Nuevo Testamento? Cuando muchas veces los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo? Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Entonces los demonios, Satanás sabía quién era Jesús. Entonces esta tentación aquí vemos que ocurre en el ámbito ya, en el otra área del ser humano, que es en el ámbito espiritual, y es una tentación que, si se pudiera resumir, es sobre duda y fe. Y es algo primordial, básico en la vida espiritual. ¿Y no te hace curioso de que a Eva también le preguntara lo mismo? Está relacionada, tocó la fe de Jesús. Porque lo que le dice es, si tú lo crees, Satanás lo sabía, pero le dijo, a ver si tú estás seguro de que eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Pues lo mismo. No van a morir. No van a morir. No van a morir. Bien lo sabe Dios. Bien lo sabe Dios. Que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como dioses. Increíble. Eso es, bueno. La tercera tentación la encontramos en Mateo 4, 8 al 10. Y es la tercera área del ser humano, que es la parte mental ahora la que está atacando Satanás, de riqueza y adoración. Dice el versículo 8 de Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte alto. Y tú sabes que en el monte, según los antiguos, ellos creían que en el monte habría gran riqueza, porque era allí donde existían los dioses, donde vivían los dioses. Entonces el diablo lo llevó a un monte bien alto para estar seguro que él pudiera ver todo alrededor. Y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Un punto a recalcar. Hay que recordar en la historia que Cristo vino fue para el Imperio Romano. Quien dominaba para ese tiempo era el Imperio Romano. Lo que ellos conocían como mundos como tal era el Imperio Romano. Esto es mi imaginación. ¿Pero tú crees que le mostró nomás el Imperio Romano a Jesús? ¿Te acuerdas que ¿te acuerdas esos templos romanos, esos codiseos? O sea, eso era algo imponente. Bueno, yo me voy a salir un poquito más de contexto y quizás algunos dirán, yo creo que Satanás también les mostró los reinos de estos lugares, de América. Estos reinos no eran mal. Por ejemplo, dice la historia que la Ciudad de México no había en Europa una ciudad como tal. Era una ciudad fundada en el agua. Wow. Y era autosustentable. Era una ciudad extraordinaria. En Europa no había una ciudad como tal que tuviera esa capacidad. Es de los datos que tenemos de la Ciudad de México, de Tenochtitlan. Ahora, recordemos también que estaban los mayas, estaban los incas. Y otra cosa, ¿tú crees que Satanás le mostró toda esa violencia que nosotros vemos en los reinos? Él no le mostró eso, él le mostró las cosas grandes. En su reinado de Satanás, posiblemente le mostró hasta el mismo futuro. Celulares, carros, aviones. Felicidad y todo eso, pero no le mostró la parte negativa que tiene, pero eso es, porque para muchos, pues ¿qué podrían haber visto, ¿no? En el pasado? Mira lo que estamos viendo hasta ahorita. Si tuvo la capacidad de transportarlo hasta un monte, ¿por qué no tenía la capacidad de mostrarle el futuro? Sí, porque dice que fue en espíritu. Y tú te acuerdas que Pablo dijo, yo conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo en espíritu. O sea, en espíritu pudo llevarlo a diferentes partes del mundo. Y mira que yo creo que tú tienes razón en lo que dice, porque no dice que le mostró el imperio romano, le mostró el reino de este mundo. Dice, le mostró todos los reinos del mundo, el versículo 8, y la gloria de ellos. O sea, como tú dices, no le mostró las cosas malas, le mostró la gloria de ellos. Sí. ¿Te imaginas? Ahora recuerda que el pleito es por adoración. El origen de Satanás es por adoración. El problema de él es que a él no lo están adorando y ese es el objetivo de él. Robarse la descendencia de Dios para que lo adoren a él. Los ángeles que cayeron, según les está vendiendo la independencia y todo esto, ¿no? Ahora, esta lección es una de las lecciones más importantes para toda la humanidad. Esta lección
es la lección en la cual se resume todo este conflicto. Esta lección es la parte que si se hubiese habido un fallo en este proceso, si Jesús hubiese fallado, toda la humanidad hubiese fallado. Para muchos, creen que el pueblo antiguo se salvaba por los sacrificios, y eso no es cierto. El pueblo antiguo, por ejemplo, Abraham, Jacob, Adán, Eva, Noé, Salomón, todos los que tenemos escritos en la historia, previos a Jesús y posteriores a Jesús, dependían de este Mesías. Si este Mesías fallaba, de esta misión, todo el plan se iba abajo, porque la misma Biblia dice que era un prototipo de lo que había de ser. La promesa que le daba no fue un corderito. No se le dijo, y mientras viene tendrás un corderito y el corderito te salvará. La promesa que se le dio es que de un redentor, descendencia vendrá un redentor. El objetivo de todo ha sido enseñar. Qué hermoso para nosotros en estos tiempos, que conocemos toda la historia y tenemos todos los elementos sobre la mesa para que tomemos una decisión. Y saber que la victoria ya está, ya la tenemos. Ya no es cuestión de esperar que venga el Mesías. Hoy lo que estamos esperando es simplemente seguir las instrucciones para que nos recoja. Imagina lo maravilloso, la oportunidad maravillosa que nosotros tenemos. Y estamos desperdiciando esa oportunidad. Y algo importante que también nosotros deberíamos recordar de esta lección es de que muchas veces nosotros como cristianos pensamos que aquellas personas que están pasando por problemas, o sea, por desiertos, pueden ser desiertos económicos, desiertos de problemas de salud, desiertos espirituales, o sea, enfriamiento de su vida espiritual, es porque Dios lo ha abandonado o que están en pecado. Jesús tuvo que pasar fue llevado al desierto. Y allí fue tentado. Y el desierto nosotros vemos, o sea, lo vemos en la vida misma de Jesús, que Dios permite los desiertos en nuestras vidas y en la vida, o sea, en la vida de todo creyente. No es para fastidiarnos, no es para lastimarnos. Eso no fue el propósito del desierto por el cual que Jesús pasó. Jesús pasó a través del desierto y su Padre lo permitió porque los desiertos es un lugar de preparación. Dios llevó a su pueblo, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Después de haber estado 400 años allí contaminándose de su sistema de adoración, de su sistema, o sea, de cómo ellos vivían y mentalmente, en las 3 áreas del ser humano. Entonces, Dios lo lleva allí al desierto para prepararlo. En todas esas áreas, en la parte espiritual, le dio el sistema de adoración, el santuario. En la parte física, le cambió su régimen alimenticio, lo desintoxicó de la comida que estaban acostumbrados a comer en Egipto. Y también vemos de que también la parte mental en cuanto a riqueza, porque tuvieron que depender no de su fuerza y su trabajo, sino de Dios. Y algo que me llama mucho la atención y no es coincidencia, es de que ellos, claro está, murieron allí en todo el trayecto. Dios lo quería formar, Dios lo quería transformar, pero ellos no se dejaron y por eso no entraron a la tierra prometida. Jesús, lo acabamos de ver, pasó por estas mismas tentaciones en que Eva había fallado, Adán y Eva, nuestro primero padre, en que el pueblo de Israel también había fallado cuando Dios quiso prepararlo. Y viene Jesús ahora y obtiene la victoria sobre estas 3 áreas también. En el área física de la comida, en el área del sistema de adoración, cuando dijo, ven, adórame a mí, si me doy todo eso de la riqueza de la duda, en todo eso Jesús obtuvo la victoria.
Y yo creo que no importa por los desiertos que nosotros estemos pasando en estos momentos, Dios no lo está permitiendo en nuestra vida con el propósito de lastimarnos ni de fastidiarnos, sino de transformarnos. Que logremos adquirir esa dependencia total de Dios. Ese es el objetivo de los desiertos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que estamos pasando por un desierto espiritual? Primero, si nosotros sentimos que estamos solos, o sea, la misma característica de los desiertos y que Dios nos ha abandonado, posiblemente en esos momentos nosotros estemos pasando por un desierto espiritual. Segundo, si nosotros realmente vemos las faltas en todas las otras gentes, menos la falta, los errores en nosotros, es posiblemente que muy pronto, si no estamos atravesando un desierto en esos momentos y somos cristianos, Dios nos va a permitir que pasemos a través de un desierto para salvarnos. Y también, si sentimos que nuestra vida en esos momentos es árida, si trabajamos y como que no salimos con nada, pues posiblemente estemos pasando a través de esos desiertos. Job fue justo y tuvo que pasar a través de desierto. Ahora, ¿por qué nosotros entramos en el desierto espiritual? Muchas veces, como hemos estado diciendo, el libro, yo creo que de Jeremías, sí, Jeremías 3:13 es el que mejor explica todo esto. Él dice que dos males habían en el pueblo de Dios en su tiempo. Uno es que lo habían dejado a él, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. En esto, si nosotros recordamos qué es lo que es agua viva, las aguas vivas generalmente están en movimiento y por estar en movimiento se oxigenan. Y el oxígeno es símbolo de vida. Entonces, las aguas que están en cisterna están estancadas y peor si son cisternas rotas, o sea, cisterna que el agua se le va y se queda árido. Entonces, prácticamente muchas veces nosotros entramos a desierto. Dios permite los desiertos en nuestras vidas si necesita que nosotros espiritualmente nos vivifiquemos, porque estemos adorando a los dioses de este mundo. Cuando nosotros estamos en un desierto, lo que tenemos que recordar es que Jesús venció en el desierto. Y tenemos ejemplo de personas que no vencieron el desierto. El pueblo de Israel parte del pueblo de Israel no logró pasar la prueba del desierto. Esto lo debemos de recordar en estas situaciones y saber que el blanco que nosotros perseguimos es Cristo. Y si Él lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer también. ¿Sabe que es algo bien interesante? Yo lo quisiera comparar. Todas las áreas para que nosotros veamos que es la misma cosa, que el enemigo utiliza la misma técnica y la ha utilizado a través de los años. La utilizó con Adán y Eva. Por ejemplo, Adán y Eva le dijo que no, Dios le dijo a Adán y Eva que no deberían comer de cierto árbol. Génesis 2, 16, 17. Nosotros comemos de todas las cosas que Dios nos ha dicho que no debemos comer. Que mira, nos dice, mire, cuídense de la grasa, cuídense de no comer sangre, y estamos nosotros con grasa comiendo las ubres de la vaca, estamos comiendo todas las grasas del pollo, estamos comiendo, o sea, no nos importa ni cómo ese animal ha sido muerto antes de consumirlo. O sea, nosotros comemos todo lo que se nos parezca. Dios ha dicho, fue claro, cuando a su pueblo, cuando miren, coman de esto no coman. Y si lo hacen, van a venir las mismas enfermedades sobre ustedes que vinieron a los egipcios. O sea, nosotros estamos cayendo en ese mismo pecado en cuanto a comida se refiere, que cayeron nuestros primeros padres. La segunda tentación, Adán y Eva querían ser igual a Dios, querían más posesiones. Lo encontramos en Génesis 3:5. Nosotros no estamos conformes con lo que Dios nos ha hecho o nos ha dado. Y para eso, para conseguir más posesiones, nosotros violamos el día de reposo para trabajar en él. Nosotros sacrificamos
familia, sacrificamos nuestros hijos, sacrificamos aún nuestra salud para poder adquirir más posiciones. Eva quiso probar que sí era cierto, o sea, sí era cierto que ella o ellos podían ser como Dios. Los seres humanos todo el tiempo piden más y más pruebas más allá de la que Dios le ha dado. Muchas veces la Biblia es clara en cuanto a una cosa y nosotros comenzamos a ver qué es lo que dice la ciencia al respecto. Amigos, es cierto que Satanás es un aprovechado y aprovecha los desiertos, o sea, la época de debilidad de nuestras vidas para tentarnos. Pero así como nuestros primeros padres y nosotros somos tentados y caemos en cada una de esas áreas, porque Jesús es nuestro ejemplo, en todo Jesús venció. Miren, Adán y Eva fueron tentados en el apetito y la comida, al igual que nosotros, y cayeron. Jesús fue tentado, al igual que en ellos, en esa misma área. En Mateo 4:3, nosotros vemos la tentación, pero en Mateo 4:4, nosotros vemos la victoria de Jesús. Adán y Eva y nosotros fueron tentados en cuanto a posesiones y riquezas y cayeron, al igual que nosotros. Jesús también fue tentado en esta área. En Mateo 4, 8 y 9 nosotros vemos la tentación, pero en Mateo 4, 10 nosotros vemos la victoria de Jesús. Adán y Eva fueron tentados así como nosotros y querían probar de si era cierto de que Dios, lo que Dios había dicho. O sea, en cuanto a la duda, en cuanto a la fe, su fe fue probada. Jesús también tuvo que pasar por esta tentación. Nosotros vemos la tentación en Mateo 4:6. Pero en Mateo 4:7 nosotros vemos la victoria de Jesús. Así que nosotros podemos ser victoriosos al igual que lo fue Jesús. Ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado. Espero hayan aprendido así como nosotros hemos aprendido en esta lección. Les esperamos la próxima semana con la próxima lección. El Señor les bendiga. Bye, hasta la próxima.